Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que los vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. ¿Se pueden sentar? El año pasado, o bueno, antepasado ya, cuando estábamos encerrados por la pandemia, un día salió en la cena el tema de la película de Braveheart, una película de Mel Gibson, Corazón Valiente, súper buena, y un padre no la había visto. Yo dije, no, esto no se puede quedar así, acabando la cena la vemos. Y entonces le puse la película y lo senté a verla, y estaba pues al inicio emocionado, y luego lo veo en WhatsApp, mande y mande mensajes, y yo, pues no le está gustando. Y sigue la película y él en su teléfono bien metido. Pues después de un rato dije, pues yo me voy a dormir mejor, ¿verdad? En total yo ya la vi. Y al día siguiente en el desayuno le pregunto, ¿qué tal la película? Dice, no, la mejor película que he visto en mi vida. Digo, gran pajero, si ni la vio, estuvo en WhatsApp toda la película. No, me encantó, la mejor. Y habla de ella todo el día y de verdad le encantó. Y dije, y si lo hubiera visto bien, si en vez de estar en el teléfono hubiera visto la película entera, le hubiera gustado más. Y a veces eso nos puede pasar en misa. No que estemos en WhatsApp, ¿verdad? Bueno, espero. De hecho, en mi primera misa, yo a veces escribo las homilías cuando las escribo en mi teléfono, en notas. Y estaba antes del Evangelio repasando una cosilla. Y mi sobrinito de 4 años, 5 años, le dice a mi hermana, ¿por qué Santiago está en el celular? Le dice, no, seguro está viendo algo. O sea, no creas que está mandando mensajes, ¿no? Y así era. Pero bueno, a lo mejor nos pasa que en la misa nos distraemos. Y está la lectura, pues ni ponemos mucha atención. Hagamos la prueba. No hace falta que levanten la mano. Pero ¿quién se acuerda de qué trataba el Evangelio del domingo pasado? ¿Y la segunda lectura? ¿Y la primera? ¿Quién se acuerda de qué trataba la primera lectura de hoy que acabamos de escuchar? ¿Y la segunda? Y a mí a veces me pasa que salgo y dicen, ay padre, qué bonita homilía. Ah, muchas gracias, ¿de qué trató? Ay, no sé, pero estuvo bien bonita. Dice, no, pues sí, se ve que estuvo bonita, ¿verdad? Y así nos pasa, estamos distraídos. Nos distraemos con cosas de la vida, con ocupaciones. Si leyéramos la Sagrada Escritura atentos, cambiaría nuestra vida. Y hoy, que es el tercer domingo del tiempo ordinario, el Papa Francisco en septiembre del 2019, en la fiesta de San Jerónimo, instituyó este domingo como el domingo de la palabra de Dios. San Jerónimo decía que el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo. Por eso el Papa, en ese día, porque además San Jerónimo tradujo toda la Biblia al latín. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo en griego, y él lo tradujo todo al latín para hacer un solo libro unificado y se llama la Vulgata. Y de ahí vienen todas nuestras traducciones al español, al inglés, al francés y demás. Entonces San Jerónimo siempre se le vio como un hombre de la palabra de Dios. Y el Papa instituyó este domingo con un documento que se llama Aperuit Illus, ¿ok? Que significa les abrió. Y está basado
en el Evangelio de los discípulos de Maús, cuando estos dos discípulos van caminando con Jesús y Jesús les dice, pero ¿por qué están tristes? No, es que pues mataron a Jesús y nosotros creíamos que él iba a ser el Mesías y ya todo valió quesadilla. Bueno, no le dicen así, pero más o menos la idea, ¿no? Y Jesús les empieza a explicar las Escrituras y al final ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras? Y dice el Evangelio que partió con ellos el pan y en ese momento se les abrió el entendimiento y Jesús desapareció de su vista. Y vean que eso pasa en la misa. Primero tenemos la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, un Salmo, Nuevo Testamento en alguna de las cartas y el Evangelio. Y eso sirve para que nuestro corazón vaya ardiendo y se vaya preparando para después partir el pan y recibir a Jesús en la Eucaristía. Claramente el centro de la misa es la Eucaristía, pero la palabra es importantísima también. ¿Cuál es el problema? Que a veces nos cansamos. Hombre, padre, viera esta homilía que dio el padrecito, media hora hablando. No, pues media hora ni quien le ponga atención, ni yo, la verdad. Pero a veces, pues ya por eso descartamos la misa y descartamos la palabra de Dios. Si no te sirve la homilía, cambia de misa. Y si no encuentras ninguna, pues durante la homilía ponte a rezar o haz algo, pero no dejes de ir a misa porque la homilía no te gusta. Vean la primera lectura, veíamos a Esdras, el sacerdote, que se puso a leer la palabra de Dios, dice el libro de la ley, que era el Antiguo Testamento, desde el amanecer hasta mediodía, en la plaza, y ahí estaba todo el pueblo escuchando atentamente. Y después lloraban. ¿Por qué lloraban? No, pues porque estuvo toda la mañana leyendo algo. No, no lloraban por eso, sino que lloraban porque el templo había sido destruido y su corazón había ardido de escuchar la palabra de Dios toda la mañana y decían, queremos ofrecer al Señor sacrificios, queremos rezar, queremos encontrarnos con Él, pero no tenemos templo. Y después Nehemías, el gobernador, y Esdras, el sacerdote, les dicen, no lloren, hoy es un día de fiesta consagrado al Señor y vamos a reconstruir el templo. Y entonces todo ese libro de Nehemías habla sobre la reconstrucción del templo. Y es la obra de Nehemías y de Esdras. Hoy nosotros, gracias a Dios, tenemos el templo y podemos venir a encontrarnos con el Señor. Pero dejemos también que la Escritura haga que arda nuestro corazón. El Salmo nos dice, tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Y así es. Y esas palabras, si las dejamos entrar en nuestro corazón, lo van a transformar. Y en el Evangelio vemos a Jesús que toma un libro de la Escritura del profeta Isaías, lo lee y al final dice, hoy mismo se ha cumplido este pasaje. Y yo repito esto, hoy mismo se cumple este pasaje, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y aunque fue escrito el Evangelio hace 2000 años y el Antiguo Testamento hace más, hoy nos habla a nuestra realidad y nuestra vida aquí en El Salvador, en mi vida de estudiante, de trabajador, de papá, de mamá, de hermana, de tal. Y Dios tiene un mensaje para ti hoy aquí. Y es maravilloso, yo creo que todos hemos experimentado eso, que lees un pasaje de la Escritura y te dice algo. Y a lo mejor después lo vuelves a leer y te dice otra cosa. Y después lo vuelves a leer y te dice otra cosa. Y es el mismo texto. Y es el mismo texto que se ha venido leyendo por miles de años. Pero es que no es un libro cualquiera. No son cómics. No son los diálogos de Platón y Aristóteles. Es la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y si la dejamos entrar en nuestro corazón, nos transforma. Y eso es lo que Jesús nos quiere decir hoy. Este texto que leía el del profeta Isaías, que había sido escrito hace muchos años, y dice, se cumple hoy, era, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, dar libertad a los oprimidos, proclamar el año de gracia del Señor. Y la palabra de Dios puede hacer eso hoy, liberar a los cautivos, aquellos que estamos atrapados o por el pecado, o por algún vicio, o por algún rencor. La palabra de Dios te quiere curar. Sanar a los enfermos, aquellos que cojeamos o que estamos ciegos o que no entendemos.
proclamar el año de gracia del Señor y recordarnos que Dios viene a estar con nosotros. A cada quien le dice una cosa distinta. Y las lecturas de hoy son súper ricas y podríamos estar aquí hablando como Nehemías desde el amanecer hasta mediodía, pero no lo voy a hacer, tranquilos, ya voy a acabar, ¿no? Pero San Pablo nos dice, cada uno tiene una función en la iglesia, uno es pie, otro es ojo, otro es mano. Y cada uno de ustedes, queridos hermanos, tiene una misión específica en la vida. Dios te creó no al azar. Una compañera de trabajo mía, cuando trabajaba en la universidad, tenía en su oficina una estampita que decía: cuando Dios me hizo estaba presumiendo. Y yo decía: ay, cálmate, Santiago, ¿no? Pero bueno, y es verdad, cuando Dios nos hizo a cada uno de nosotros, nos hizo con amor. Yo tenía una en mi oficina que decía: Dios no te hizo en serie, te hizo en serio. Y es real. Dios no te creó así como: ay, hoy voy a crear a Santiago, hoy voy a crear a Alesa, hoy voy a crear a Verónica. O sea, Dios pensó en ti con una misión específica y solo tú la puedes cumplir. Y la vas a ir descubriendo en la medida en la que te dejes interpelar por la Sagrada Escritura y veas qué resuena en tu corazón, qué te va pidiendo Dios, hacia dónde te va llevando. Pidámosle pues a Dios nuestro Señor que nos ayude a agarrar gusto por la Sagrada Escritura, a aprender a leerla con amor, a dejar que arda nuestro corazón con esas palabras de vida eterna y a dejar que nuestra vida se vea guiada por esta palabra de Dios que es viva y eficaz. Así sea.